queridos amigos, me parece un acierto que se dice rindiera dos homenajes a intelectuales destacados durante este encuentro. Comenzamos rindiéndole un homenaje a Carlos Rangel, un periodista, escritor, intelectual que en una época en la que prácticamente, como han recordado Enrique, Jorge y Plinio, estaba seducida por las ideas del marxismo y de la izquierda, defendió la cultura liberal, nadando contra la corriente y con un gran vacío a su alrededor. Él escribió dos libros que son de una enorme actualidad, que han pasado esa prueba del tiempo, ¿no?, que es la prueba que pasan solo los libros verdaderamente importantes. Y me parece magnífico que terminemos este encuentro rindiéndole un homenaje a Isaías Berlin, uno de los grandes pensadores liberales y un extraordinario escritor. Quiero hablar un poco de Isaías Berlin, pero voy a comenzar contándoles una experiencia que tuve anoche al llegar a mi habitación después de una velada que estuvo llena de humor, de simpatía, de cordialidad. Prendí la televisión y me encontré con un programa en el canal oficial donde hablaban de ustedes y de mí. Una experiencia realmente interesante. No nos criticaban, no se discutía nada de aquello que nosotros hemos venido a exponer y a defender en esta tribuna. Nos insultaban, nos caricaturizaban, nos ridiculizaban. Detrás de todo lo que se decía en el programa había odio, no había discrepancia, crítica, no, había odio. A mí me recordó a mi país en épocas de dictadura. Siempre ha ocurrido, creo, en América Latina, cuando hay dictaduras o democracias que se están corrompiendo y yendo hacia una dictadura, que la manera como opta el régimen de enfrentar a sus críticos y a sus opositores no es rebatirlos, es deshumanizarlos, volviéndolos personajes despreciables por razones fundamentalmente morales, también por razones políticas, pero detrás de la actitud política que se les reproche está alguna forma de perversión o de generación moral. Y ese programa estaba, aunque hecho en un estilo sumamente vulgar y chabacano, donde abundaban las palabrotas, estaba hecha con una cierta inteligencia para conseguir ese fin. Presentarnos a quienes éramos, digamos, víctimas del programa, no como personas erradas en sus convicciones, en sus creencias, sino gentes de mala entraña, vendidos a intereses oscuros y egoístas, gentes que han traicionado a su país, que han traicionado los ideales de su juventud, que son el mascarón de proa del egoísmo, de la explotación, de la mentira, agentes de instituciones despreciables desde el punto de vista político y moral. Es absolutamente imposible entablar algún tipo de diálogo con quien, frente a uno, comienza por descalificarlo de esa manera radical. Una descalificación que va más allá de lo político, que va casi a la entraña misma del ser que uno representa. Bueno, eso es lo que nunca debemos ser quienes defendemos la democracia y la libertad.
Uno de los grandes valores del liberalismo, y a veces se olvida, y a veces los liberales somos culpables de que se olvide porque no practicamos suficientemente esa virtud, es la tolerancia. La tolerancia es algo que no tienen quienes han hecho suyo un dogma, que es lo que ocurre generalmente en América Latina con la izquierda y a veces también con la derecha. El liberalismo nació para enfrentarse a esas actitudes dogmáticas que inevitablemente son intolerantes. La intolerancia levanta muros, baja cortinas e impide el diálogo, la conversación, el entendimiento, que es lo que establece la paz entre personas que tienen credos o ideas diferentes. Nadie entre los pensadores liberales contemporáneos, incluso del pasado, practicó la tolerancia como Isaías Berlín. Es un gran escritor, es un prosista luminoso, cuya prosa es de una claridad y una transparencia tan extraordinarias que aquello que dice, cuando uno lo lee, parece no estar siendo dicho, sino presentándose directamente al lector sin necesidad de pasar por el idioma. Él era, como ha recordado Gerardo Bongiovanni, un letón cuando Letonia no tenía una existencia independiente, sino formaba parte del Imperio ruso. Él pasó su niñez en Rusia, fue educado en ruso, se impregnó profundamente a esa edad en que a uno se le marca en cierta forma el destino intelectual dentro de la cultura rusa, y luego fue a Inglaterra y se impregnó de cultura inglesa hasta llegar a representar esa actitud de fair play, de juego limpio en toda su conducta a lo largo de su vida como ciudadano y como profesor universitario. Lo extraordinario de este gran liberal es que escribió la mayor parte de su obra no sobre liberales, no sobre gentes afines a su pensamiento, sino sobre sus adversarios. Y lo hizo haciendo siempre un esfuerzo extraordinario de comprensión. Él escribió un libro sobre Marx y no hay probablemente un pensador moderno que esté más distante y más lejos de esa visión tan absolutamente rígida de la historia, del funcionamiento de la sociedad que Marx. Y sin embargo, yo creo que el libro de Isaías Berlín sobre Marx, el único libro orgánico que escribió en su vida, es probablemente la mejor introducción a ese pensador tan influyente en la vida moderna, del que sin hacer ninguna concesión a su espíritu crítico frente al aspecto dogmático y al aspecto que él consideraba antihistórico del marxismo, rescató de Marx ideas, principios, argumentos que una visión liberal como la suya podía aprovechar.